El 22 de noviembre próximo, esta misma semana, el mundo va a cambiar para siempre y resulta que la gente parece saber muy poco al respecto. Hola a todos y bienvenidos a Cripto Resúmenes. Hoy vamos a aclarar el tema de ISO 20022 y qué es ISO y qué es la narrativa, etc. Bueno, antes de empezar con las criptomonedas y con todo lo relacionado a ISO 20022, creo que lo suyo sería empezar por saber qué es ISO. Ganas de meterme una y de morirme. ISO es una abreviatura que hace referencia a la Organización Internacional de Normalización, en inglés International Organization of Standardization. Es una organización no gubernamental que trabaja para crear y publicar estándares internacionales. El término ISO no es un acrónimo, como la mayoría de la gente cree, sino que deriva de la palabra griega isos, que significa igual o equivalente. Y bien, ¿cuál es el propósito de las normas ISO? Pues la función principal de la ISO es establecer un lenguaje común de buenas prácticas que puede ser adoptado por organizaciones, empresas y países en todo el mundo. De esta forma consiguen el objetivo de homogeneizar, facilitar el comercio y mejorar la eficiencia. Hay muchas normas ISO famosas, como la ISO 9001, la ISO 14001, la 27001, la 45001... En resumen, que ISO es el organismo global que crea las reglas que buscan la igualdad o la estandarización en cómo operan las empresas para hacer productos más seguros y servicios más eficientes en todo el mundo. Y bien, en términos informáticos, ¿dónde empieza todo esto? Bueno, pues en los inicios de la informática, desde los 40 hasta los 70, hubo una época en la que se caracterizó mucho el desarrollo desordenado y la proliferación de sistemas propietarios. Es decir, había laboratorios y proyectos únicos y las primeras computadoras eran máquinas únicas. Además, tenían una incompatibilidad total. Cada fabricante o institución desarrollaba su propio hardware y software con reglas y especificaciones privadas. Esto creó un problema grave. Las redes en los sistemas que utilizaban diferentes tecnologías propietarias no podían intercambiar información. Si tú tenías un PC en Rusia y yo tenía un PC en Estados Unidos, pues no había forma de que se comunicasen. Y así es como nacen los primeros estándares. Había una necesidad de estandarizar y surgió incluso los aspectos más básicos, como la interfaz de usuario, pasar de luces e interruptores al teclado, o la programación, lenguajes como COBOL, que ANSI estandarizó en 1968 y que la ISO adoptaría en 1972. Bueno, ¿y cuál fue el rol de la ISO en la estandarización informática? Bueno, pues ISO se convirtió en el principal motor para resolver esta incompatibilidad global. Su objetivo fue crear un conjunto de reglas aplicables de forma general a todas las redes y tecnologías. Así, su contribución más famosa y fundamental de la ISO en la informática fue el desarrollo del modelo de interconexión de sistemas abiertos. Lo que hizo ISO fue investigar los modelos de conexión existentes y, basándose en esa investigación, desarrolló el modelo OSI. Este modelo es conceptual, pero proporciona un marco de 7 capas que define cómo la información debe fluir y cómo deben interactuar los componentes de hardware y software de una red independientemente del fabricante. Y ya casi remato con este tema, pero es importante que entendamos de dónde viene todo para saber dónde estamos. Bueno, fue pasando el tiempo y llegó la estandarización ASCII, que es uno de los desarrollos más fundamentales en la historia de la informática. ASCII son las siglas en inglés del Código Estándar Americano para el Intercambio de Información. Es un esquema de codificación de caracteres que asigna números binarios a caracteres. En esencia, es el código que permite a las computadoras almacenar, procesar y comunicar texto. Que no os vendan cosas que no son. Y esto tenía un problema de incompatibilidad. Antes de ASCII, cada fabricante de computadoras, IBM, DC, etc., utilizaba su propio código para representar letras, números y símbolos. Esto significaba que, si escribías un documento en una máquina, al abrirlo en otra, los caracteres a menudo se traducían incorrectamente. Bueno, y sin entrar exactamente en qué es ASCII y cuántos bits ocupa cada letra, y vamos un poco a lo gordo, a su evolución. Con el tiempo, la informática se expandió globalmente y el código de 7 bits de ASCII tenía una limitación fundamental. No incluía caracteres específicos de otros idiomas, como la ñ, las diéresis, etc. Y para resolver esto, se comenzó a usar el octavo bit, pasando de 7 a 8, lo que permitía 256 caracteres, y así nace el ASCII extendido. En fin, sin entrar en detalles, hubo muchas páginas de códigos o codificaciones extendidas diferentes, como ISO 8859-1 o Windows 1252, lo que introdujo problemas de incompatibilidad una vez más. Así es como nace la necesidad de un verdadero estándar internacional para todos los idiomas, que condujo finalmente al desarrollo de Unicode, que es el esquema de codificación dominante en la actualidad, y que incluye todos los caracteres de ASCII como sus primeros 128 puntos de código. En resumen, ASCII sentó las bases de toda la comunicación de texto digital, estandarizando cómo las computadoras representan las letras que leemos. ¿Y qué tuvo que ver ISO aquí? Pues ISO tuvo un papel fundamental en la estandarización y adopción internacional de ASCII, convirtiéndolo en el estándar global de la comunicación de datos. Y esto fue debido a ISO 646. Aunque ASCII fue un desarrollo originalmente por ANSI, un organismo de Estados Unidos, era un estándar estadounidense. Para que pudiera ser utilizado y reconocido en todo el mundo necesitaba una validación internacional, y aquí es donde interviene ISO. Hubo un primer
estándar internacional, que fue el 646, donde ISO adoptó el concepto central de ASCII y lo formalizó como el estándar ISO 646. Después, bajo este marco de referencia, ISO 646 no era una copia exacta de ASCII, sino más bien un marco de 7 bits para la codificación de caracteres. Como ISO entendía que las diferentes naciones necesitaban sus propios símbolos, ISO 646 permitía que algunas posiciones de código, como las que originalmente usaban los símbolos del dólar o la arroba, fueran reemplazadas por caracteres específicos de cada país, como la ñ en español, o la O con diéresis en alemán, o los símbolos de monedas locales. Y gracias a la formalización por parte de la ISO, el código base de 7 bits de ASCII se convirtió en el modelo reconocido y respetado a nivel mundial para el intercambio de información entre sistemas y redes. En esencia, ANSI creó el código e ISO le dio la autoridad y el formato internacional para que se convirtiera en el estándar universal que sentó las bases de la comunicación de datos moderna. Y entonces damos un salto hacia el futuro y entramos a una pregunta muy actual. ISO 20022, que es sin duda la norma más importante y transformadora que ISO ha introducido en el sector financiero en décadas. ISO 20022 es un estándar internacional, al igual que lo fue el 646, y define un lenguaje universal y reglas comunes para el intercambio electrónico de datos entre todas las instituciones financieras a nivel mundial, bancos, sistemas de pagos, cámaras de compensación, etc. ¿Y cuál es su propósito? Pues antes de ISO 20022, el sector financiero se basaba en mensajes antiguos, como los mensajes SWIFT-MT, que eran muy limitados y rígidos. El objetivo de ISO 20022 es modernizar completamente esta comunicación. Podríamos decir que es un lenguaje común, pero para el sector financiero. Vamos a ver, esto lo que hace es proporcionar un conjunto consistente de modelos de negocio y sintaxis para que todos los sistemas financieros puedan utilizarlo. Permite que los pagos se comuniquen de la misma manera, ya sea en la transacción entre Asia, Europa o América. Y entramos en el siguiente punto. ¿Cuál es su base? Bueno, pues su base es XML. Los mensajes ISO 20022 se basan en el lenguaje XML, que no XLM. Vamos a separar. Extensible Markup Language. Esto le da una estructura jerárquica y gran flexibilidad, a diferencia de los formatos antiguos que eran de texto plano. Y os digo muy rápido, ¿qué es XML? Bueno, pues XML es un lenguaje de marcas. Es un lenguaje de marcado utilizado para definir, almacenar y transportar datos en un formato que es legible tanto para humanos como para máquinas. XML no hace nada por sí mismo, es un método para estructurar la información, es decir, que lo puedes añadir a Java o a Rust o a Solidity o a lo que tú quieras. Tiene unas características clave y por eso se suele utilizar, y su principal objetivo es la transportabilidad y la estructuración de los datos, que a diferencia de HTML, se centra en cómo se muestra la información. No tiene etiquetas fijas. La clave de XML es que no tiene un conjunto predefinido de etiquetas. El usuario o desarrollador puede crear sus propias etiquetas para describir el significado de los datos. Además, tiene una estructura jerárquica. XML organiza los datos en una estructura de árbol o jerárquica utilizando etiquetas de apertura y cierre para agrupar información relacionada, de forma similar a cómo se organizan las carpetas en una computadora, y esto permite relaciones claras entre los dos. Además, es muy legible, porque es texto plano. Los documentos XML son archivos de texto plano que nos permiten leerlos a nosotros y además también a la máquina. Un humano puede abrir un archivo XML y, con un poquito de conocimiento de su estructura, entender los datos que contiene. Su uso principal es ampliamente como un formato estándar para el intercambio de datos en web y entre sistemas informáticos. Además, fue fundamental para las arquitecturas de servicio web antiguas, tipo SOAP, donde se utiliza para empaquetar y enviar datos a través de Internet. Así que ISO 20022 lo que hace es utilizar esta sintaxis basada en XML para sus mensajes de pago debido a su capacidad para estructurar grandes cantidades de datos detallados. Y os voy a poner aquí un ejemplo simple en pantalla de lo que es programar en XML. Vale, y después de esta turra de informática, seguramente algunos también sabréis que se utiliza JSON o JSON. Y aunque el estándar ISO 20022 fue diseñado y se utiliza principalmente con XML, sí que hay un movimiento hacia el uso de JSON para ciertos casos, especialmente en la banca abierta y para APIs. Así que si lo intentamos englobar un poco, se podría decir que XML es el estándar primario y que es el estándar oficial de ISO 20022 y el que define sus mensajes utilizando la sintaxis XML, y que después tendríamos un uso emergente de JSON, y aunque no es la sintaxis principal definida por ISO, JSON, JavaScript Object Notation, está ganando terreno como una alternativa para el transporte de datos, especialmente en interfaces de programación de aplicaciones. Y habría que decir que ISO ha reconocido la necesidad de utilizar JSON y ha emitido guías sobre cómo mapear o traducir la estructura rica de sus mensajes XML a sintaxis JSON, permitiendo así su uso en entornos API donde se necesita una respuesta más rápida y un menor consumo de ancho de banda. Y entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues ambos, XML y JSON, son lenguajes de marcado diseñados para transportar y estructurar datos. Sin embargo, difieren significativamente en su diseño y eficiencia. Por un lado, JSON está basado en JavaScript, es más ligero y es más fácil de leer para los desarrolladores. Y por otro lado, XML está basado en etiquetas, es más detallado y verboso y puede ser más difícil de analizar para las máquinas. Y por fin, y sabiendo todo esto y teniendo el contexto adecuado, hablemos de la narrativa ISO 20022 en criptomonedas.
¿Esto qué es? Bueno, pues lo primero que habría que decir es que sería realmente distinto llamar a la narrativa criptomonedas que cumplen con el estándar ISO 20022 aunque no estén aprobadas porque utilizan el lenguaje de marcas XML o JSON en su protocolo. No tiene gancho, no tiene marketing. Pero sí se podría decir que realmente es un engaño. Más que un engaño, yo diría que es un clickbait. Vamos allá. La relación entre ISO 20022 y las criptomonedas se articula a través de cómo la infraestructura financiera tradicional y los activos digitales pueden comunicarse, especialmente a medida que las criptomonedas buscan una adopción institucional más amplia. La principal narrativa es que ISO 20022 actúa como un puente o un traductor de datos para que los activos digitales puedan interactuar con la infraestructura bancaria y de pagos tradicional, es decir, que tienen un lenguaje compartido y facilitan la adopción institucional. Y volvemos a la narrativa de la criptomoneda compatible con ISO 20022, que a menudo es malinterpretada. Son plataformas que se centran en la liquidación transfronteriza y en el movimiento de dinero rápido, y han adoptado la estructura de mensajería de ISO 20022 o han creado módulos de traducción específicos para que sus sistemas puedan comunicarse con los bancos que están migrando al nuevo estándar. La compatibilidad no significa que la criptomoneda sea ISO 20022, sino que la tecnología de la criptomoneda puede utilizar o generar mensajes de datos que cumplen con el estándar ISO 20022, para así poder interactuar con la banca tradicional. Y esto posiciona a las criptomonedas como socios ideales para la modernización de los sistemas de pago. Es decir, que la narrativa ISO 20022 y las criptomonedas se basan en estructurar los datos de los activos digitales para que puedan ser entendidos y procesados por los sistemas de cumplimiento y pago de finanzas tradicionales. Y vamos a seguir, este vídeo va a ser largo. Lo primero que habría que hacer sería desmitificar la relación entre XRP e ISO 20022. La creencia de que XRP es ISO 20022 es incorrecta. La realidad es que ISO 20022 es un estándar de mensajería, mientras que XRP es un activo digital y la tecnología de Ripple, RippleNet, es una red de liquidación. ¿Y qué tienen que ver? Pues la conexión surge de la estrategia de la empresa detrás de XRP, Ripple y RippleNet, su red de pagos empresariales, para buscar integrarse en la infraestructura financiera tradicional. Para que RippleNet pueda interoperar con los bancos y sistemas de pago tradicionales como Swift, que están migrando a ISO 20022, la red de Ripple ha adoptado la capacidad de generar y consumir mensajes que cumplen con ese formato. También se podría decir que es un posicionamiento de mercado. Al ser compatible con ISO 20022, Ripple se posiciona como una solución de pago transfronterizo lista para la modernización bancaria global. Les permite decir a los bancos, nuestra solución ya habla el nuevo lenguaje de datos que usted está adoptando. Pero claro, esto trae una distorsión de la narrativa. La deformación ocurre porque la gente confunde la compatibilidad con la identidad. Error es afirmar que XRP es ISO 20022, porque la realidad es que XRP es un activo utilizado para la liquidez bajo demanda dentro de una red que puede utilizar mensajes ISO 20022 para iniciar, procesar y conciliar pagos. Es decir, esto sería el equivalente a decir que tu ordenador es ASCII. No, tu ordenador puede utilizar muchos lenguajes y puede utilizar muchos formatos, pero hay un estándar y lo bueno es que tu ordenador es capaz de utilizar ese estándar para interconectarse o para comunicarse con otros PCs. Y llegamos al santo grial. La relación con las monedas digitales de los bancos centrales. Bueno, hay una convergencia de ISO 20022 y las CBDC, y es mucho más profunda y sistémica, y es la razón principal por la que este estándar es tan importante hoy. Las CBDC son versiones digitales de la moneda fiduciaria de un país, y esto ya lo sabemos, a diferencia de las criptomonedas como Bitcoin o XRP que son privadas y descentralizadas. El gran desafío técnico para un banco central es cómo integrar esta nueva forma de dinero digital. Por ejemplo, en sistemas de pago existentes, cajeros automáticos, apps bancarias, TPVs, y luego por otro lado los sistemas de pago transfronterizos, como enviar CBDC a otro país. Entonces aquí es donde entra ISO 20022 como el lenguaje base de las CBDC. La ISO 20022 es vista como el habilitador principal de las CBDC. ¿Por qué? Pues porque tiene datos enriquecidos. Y esto no significa que tengan más datos tuyos. Esto lo que significa, bueno, que también. Esto sobre todo lo que significa es que a partir de ahora cuando tú hagas una transferencia a Asia-Pacífico no va a ser bloqueada por SWIFT porque tu apellido es Cuba. ¿Por qué? Porque todos los datos llevan etiquetas de marcado mucho más específicas y mucho más ricas. Cuando dicen que las CBDC son el control, vale, sí, no es falso, pero es que ya estás controlado con tu teléfono móvil. No hay mayor control que tu smartphone, que lo que podría ser una CBDC, porque realmente, ahora mismo con el dinero bancarizado o cuando pagas con tu app de móvil o con tu wallet, no tiene ninguna diferencia a una CBDC, a excepción de que no es programable, entre comillas, que no te lo pueden quitar, entre comillas. ¿Lo ves? Es lo mismo. Ahora mismo podrían bloquear tus cuentas, podrían saber qué estás comprando y qué no estás comprando, podrían forzar a tu banco a que no te permitiese hacer según qué compras. De hecho, me consta que hay un banco importante de España que a muchos usuarios no les permite comprar criptomonedas en ciertos exchanges y tienen que hacer volteretas para ello. Es decir, que la diferencia práctica entre una CBDC y el dinero bancarizado que tú utilizas con tu teléfono móvil es mínima. Pero es que además, las CBDC sí que tienen una ventaja sobre nuestro dinero bancarizado. No sobre el efectivo, pero sobre el dinero bancarizado sí. Y esta
¿Cuál es? Pues es bastante simple. Las CBDCs no tienen su propia red. Las CBDCs están construidas sobre redes ya existentes. Y estas redes tienen su propia criptomoneda nativa. Son monedas que generalmente no se pueden bloquear. Incluso vamos a suponer, para los más fans, que se crea una CBDC en la red de Bitcoin. Vamos a imaginarlo. A ti no te podrían bloquear, teóricamente, tu BTC y no te lo podrían manipular. Entonces, si hay una CBDC sobre la red de Bitcoin y ese dinero es programable y ese dinero es rastreable y ese dinero bla 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 bla, tú podrías transaccionar en Bitcoin porque a fin de cuentas estarías utilizando la misma red que están utilizando los estados de forma en una capa por encima a la CBDC. Así que no habría ningún problema. Ahora imaginemos el mismo caso con XRP. Imaginemos que las CBDCs de X país están creadas sobre la red de XRP. A ti no te impediría nada ni nadie que utilizases la red de XRP pagando con XRP. Entonces estarías en una capa por encima de las CBDCs de tu país y no podrían estar realmente controlando lo que pasase. Podrían intentar legislar sobre ello, podrían intentar perseguirte por ello, pero en la práctica, la realidad es que nadie podría prohibirte utilizar esa red con la moneda nativa de esa red. Lo mismo pasaría con XLM, con Algorand, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si partimos de la base de que las CBDC no son algo que nosotros podamos evitar, lo que sí podemos hacer es protegernos y salvaguardarnos de ellas utilizando las monedas nativas de las redes donde se van a construir las CBDCs. Además, no todos los países van a utilizar la misma red para montar sus CBDCs, y ahí es donde entrarán redes como Chainlink, Axelar, Overledger, etcétera. Así que, por un lado, todo lo malo que nos traen las criptomonedas, las CBDCs y las redes blockchain también lo tienen de bueno si sabemos utilizarlas y si sabemos entender cómo funciona una red, de qué forma está estructurada, qué uso tiene su token nativo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el revuelo que se ha estado creando con la narrativa ISO 20022, la narrativa de los bancos, la narrativa de la opresión de los bancos centrales, es al mismo tiempo un arma de doble filo porque también es la que es capaz de liberarte y la que es capaz de sacarte en parte del sistema, al igual que podría serlo Bitcoin. Hay otras narrativas, para mí muchísimo peores, y que nadie se plantea, como por ejemplo la narrativa de la tokenización. Está muy guay, te la venden y mola muchísimo, pero por ejemplo, pregúntate, ¿para qué sirve el token de Ondo? ¿Qué estás tokenizando con la moneda de Ondo? ¿Realmente pertenece a la narrativa gobernanza? ¿Quién quiere un token de gobernanza? ¿Para qué sirve que tú tengas 1000, 10.000, 100.000, 1 millón de Ondo? ¿Qué vas a gobernar tú dentro del consejo de Ondo? Absolutamente nada. Sin embargo, nadie se lo plantea, nadie se lo pregunta y dice, uy, estoy montado en la narrativa de la tokenización, voy a ganar mucho dinero. Vale, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a menudo la gente está confundiendo tecnología con especulación. Está muy bien ganar dinero, pero no mezclemos cosas. Cuando tú estás apoyando un proyecto para ganar dinero, la tecnología te da igual. No quieres entender cómo funciona la red. Tú lo que quieres es meter tu dinero en un token y que te dé dinero. Es pura especulación. Y está genial, pero no intentes disfrazar tu ambición y tus ganas de capitalizarte con el uso de la tecnología o qué ventajas tienes sobre otras redes. La realidad es que el futuro es multichain, multicadena, dilo como quieras. Y que habrá un grupo de redes, algunas de la narrativa ISO 20022 y otras que no, que tendrán su papel. Y creo que es fundamental entender cuáles son las redes que van a ser utilizadas y acumular el mayor número de tokens nativos de esas redes en tu billetera. ¿Por qué? Porque gracias a la autocustodia y a cierto tipo de billeteras, incluso las DiD o da igual, pero puedes custodiar tus propios activos. Además, puedes salvaguardarte de las CBDCs ya que tienes la moneda nativa sobre la que esa CBDC está corriendo. Es una ventaja estratégica. Y por último, porque si no puedes evitar lo que viene, al menos puedes protegerte de ello. Puedes entenderlo, puedes jugar con la ventaja de entender qué está pasando y prepararte. Ya está, no hay más. Así que sí, técnicamente la narrativa ISO 20022 es una bomba de humo, es una mentira, porque las redes ISO 20022 no son ISO 20022, son compatibles con el lenguaje estandarizado de ISO 20022, así que no son ISO 20022 en sí mismas, no han sido reconocidas, bla bla bla, es decir, que utilizan el lenguaje de marcas XML o JSON. Y por otro lado va a haber muchas redes blockchain que no son ISO 20022 y van a tener su papel y van a tener su uso. Entonces, primero asegúrate qué tipo de token es, por qué es necesario para esa red, cómo funciona esa red y si merece la pena que tú tengas los tokens de esa red para salvaguardarte. Podríamos decir que en un mundo donde las monedas se hacen con oro, tener oro es una ventaja, pues en un mundo donde las CBDCs corren en blockchains, tener los tokens nativos de esas blockchains es una ventaja. No quiero decir que el día de mañana podamos escapar del sistema pagándonos entre nosotros en XRP, en BTC, en Ethereum o en XLM. Lo que estoy diciendo es que seguramente sea una ventaja técnica, táctica y estratégica poseer monedas de esas redes, porque literalmente estarás por encima de esa capa del sistema que intenta oprimirte y controlarte. Y por eso vídeos como el de Mark Vidal del otro día me molestan, porque realmente no hay un conocimiento profundo de cómo funcionan técnicamente estas infraestructuras y al final es simplemente un poquito de ruido, un poquito de miedo y hablar por encima de algo que no es exactamente lo que estás vendiendo.
Está muy bien porque al final creas un ambiente, creas una atmósfera y además va muy bien con tu narrativa de meter un poquito de miedo, del futuro distópico al que vamos encaminados, pero la realidad es bastante distinta y ni todo es tan bueno y ni todo es tan malo. Y yo creo que el conocimiento es poder y entender cómo funciona realmente todo este entramado de los bancos, el dinero digital, las CBDCs, las redes blockchain, etc., pues puede ser una ventaja que deberíamos entender, aprovechar, estudiar y utilizar a nuestro favor para que el día de mañana, cuando todo esto se implemente, por mucho ruido que hagamos, por mucho que nos quejemos y por mucho que nosotros no queramos y lloremos fuerte, pues al menos tengamos un pequeño recoveco, una zona de resguardo, una pequeña cueva al margen de todo donde podamos sentirnos seguros. Y así, si el Estado te dice que ya no puedes comprar más carne este mes y que tienes que comer gusanos, tú digas fuck you, voy a pagar en la moneda de la red nativa de no sé qué porque a mi vecino la conoce y la va a utilizar también. Y aquí ya estaríamos hablando de un escenario en el que hay una adopción increíble, todo el mundo entiende blockchain, todo el mundo sabe cómo funciona, además es súper friendly con los usuarios, tiene entornos de desarrollo que son muy amigables para la gente y que sabe utilizar, porque a día de hoy pues yo no veo a una persona de 75 años promedio, utilizando una billetera con sus frases semilla, bla bla bla. Pero todo esto evolucionará hasta el día en el que sea tan sencillo como a día de hoy pagar con tu tarjeta de débito o de crédito en un supermercado. Y todo esté más adoptado y tenga mejor desarrollo y tenga mejor adopción y tenga pues un avance como tienen todas las tecnologías, esto empezará a ser cada vez más fácil. Al principio internet era cosa de 4 tíos, era una cosa súper complicada, había que utilizar un módem, se hacía un ruido brutal cuando intentabas hablar por teléfono, los mensajes iban súper lentos, necesitabas conocimientos técnicos. A día de hoy, pues tu primillo chico de 8 años sabe utilizar internet a unos niveles brutales. Hay gente que con 12, 13, 14 años está haciendo sus primeros pinitos en programación. Así que sí entiendo que en un futuro, probablemente bastante lejano, la gente tenga conocimientos de usuario altos para lo que entenderíamos hoy de blockchain. Así que donde hay un mal hay un remedio y creo que la clave era un poco esta. No os dejéis asustar, estudiar, revisar documentos, informaros. Al final es una cuestión de estudiar y de entender las cosas, de no obcecarse uno por sus propios sesgos y por sus propias frustraciones y no ser fan de una red blockchain como si fuese un equipo de fútbol. Intenta sacar partido de todo lo que pueda darte partido y olvídate de mierdas y de fanatismos. Y sin nada más, chicos, un vídeo largo, pero creo que merecía la pena explicar todo este asunto correctamente. Del perfecto, divierte y enseña. Nos vemos la próxima semana. ¡Viva Cristo Rey! Hasta la próxima. El himno de España. Bueno, la verdad es que yo no quería, pero ahora lo busco. Desde que me hice miembro, todo ha ido a mejor. Absolutamente todo. ¿Quién podría vivir en una vida sin no ser miembro? Ser miembro es posiblemente la mejor decisión que he tomado en mi vida.